Perdón, otra vez me equivoqué de video. I- Iniciamos su Hola, ¿qué tal, amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a este desayuno hidalguense con aroma a. Ya están por aquí nuestros colegas que van a estar compartiendo la mesa del día de hoy con este tema tan interesante que hemos llamado una mirada al autismo. Y bueno, pues van a estar por aquí nuestros amigos Adriana, Aneli, Carlos, Claudia y Bárbara, y ellos van a estar platicando con nosotros durante las próximas 2 horas, así que, bueno, pues les recuerdo que pueden hacernos llegar todas sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Recuerden también que nos encanta saber desde dónde están siguiendo nuestra transmisión, así que envíennoslo a través de nuestros chats o también aquí en los comentarios de Facebook. Como cada sábado, mis colegas Zule, Litsi y Karina y Bere van a estar muy pendientes de todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Y bueno, pues van a hacérselo llegar a nuestros conversadores de esta mañana. Pues seguimos viajando por los estados, así que por eso continuamos en el estado de Hidalgo. Recuerden que pueden también invitarnos a su estado y pues vamos a transmitir estos desayunos junto con el staff y bueno, pues organizado con el estado que nos invite. Bueno, también aprovecho para recordarles que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live. Se van a quedar ahí grabadas para que ustedes puedan verlas cuantas veces ustedes así lo deseen. Agradecemos a quienes cada sábado nos siguen, cada sábado están pendientes de nuestra transmisión y también a quienes nos ayudan a compartir y llegar cada vez más lejos y hacer más grande esta comunidad de profesionistas farmacéuticos de México. Y bueno, pues si ustedes aún no se han afiliado a nuestro instituto, los invito a que lo hagan, es completamente gratis, toda la información está en nuestra página de IPFM y bueno, pues ahí recuerden que tenemos algunos beneficios para nuestros colaboradores y para nuestros asociados que, bueno, quienes afilien a nuestro instituto. Bueno, pues ya para ir dando inicio, yo los voy a dejar con Ángeles, quien nos va a hablar de el delicioso desayuno del día de hoy. Así que adelante, Ángeles, cuéntanos de qué se trata este rico desayuno. Pues más que nada no es rico. Yo le paso nuestra anfitriona, una querida hidalguense, Bárbara Monsalvo. Entonces, a ella nos va a hablar de este delicioso platillo que no se lo puede perder cuando vayan a Hidalgo. Y también lo pueden encontrar aquí en la Ciudad de México y es delicioso. Adelante, Barbie. Gracias, Zoe. Buenos días. Gracias, Angelitos, por la invitación. Excelente día para todos. Es un placer participar en esta segunda sesión hidalguense y hoy tengo el privilegio de hablar brevemente de los 7 corredores turísticos del estado de Hidalgo. Les voy a compartir una presentación. Me dicen ustedes si ya se ve. Sí, ya se ve, Barbie. Ah, perfecto. Bueno, pues si aún no han conocido las grutas de Tolantongo o las dunas rojas de San Francisco Pácula, yo les recomiendo asistir al Corredor de los Balnearios. Este lugar hay muchos parques acuáticos, tienen aguas termales y visitarían municipios como Actopan, Izmiquilpan, Huichapan, Ajacuba y Zimapán. Pero si te interesa más la historia y la arquitectura colonial, como el acueducto de Tembleque, el corredor que te sugerimos es el de las haciendas, visitando municipios como Zempoala, Tepeapulco, Epazoyucan y Apan. Y además, si quieres conocer sobre la historia de Mesoamérica, puedes visitar la zona arqueológica del corredor Tolteca, integrado por los municipios de Tula, Tepeji del Río, Misquiahuala, Progreso, Tezontepec de Aldama. Hay un corredor llamado de los 4 elementos, donde encontramos bellos paisajes con cascadas y lagunas. Pueden volar en globo aerostático
y esta ruta se integra con los municipios de Tulancingo, Acatlán, Tenango de Doria y Metepec. El corredor Sierra Huasteca es la ruta de la aventura, en contacto con la naturaleza, con un clima cálido húmedo. Se encuentra en Meztitlán, Zacualtipán, Molango y Huejutla. Nuestra capital no se queda atrás. La bella airosa Pachuca, con su reloj monumental, Tizayuca, con su zona industrial, y actualmente cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, así como Villa de Tezontepec, con su industria y comercialización en la piel, son lugares que no te puedes perder. Finalmente, la zona boscosa donde se practica senderismo, alpinismo y deportes extremos con pueblos mágicos y minas donde se encuentra la Casa de los Duendes, se puede visitar en Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán y Real del Monte. Y es aquí donde se origina el platillo que hoy deleitaremos, los famosos pastes, que llegaron alrededor del año 1824 junto a la población inglesa procedente de Cornwall. Fue en aquel momento que la población británica trajo consigo el Cornish pasty, que es un pastelillo horneado relleno de carne o vegetales. Durante el siglo XIX, los pastes eran parte del almuerzo y comida de los mineros. La razón es que este pastelillo guarda el calor hasta la hora que los trabajadores tomaban sus alimentos, mientras que la trencita que lleva a la orilla, ahorita se los voy a mostrar, y que es una de sus características principales, no es un adorno, sino una forma práctica de sujetar el alimento, pues los hombres de las minas no siempre tenían acceso al agua para lavarse las manos, y al terminar el relleno desechaban esa tirita. Posteriormente, la población de Mineral del Monte incorporó el platillo a su alimentación cotidiana, pero con algunas adaptaciones. La más destacada fue el relleno de papa, frijol, mole, arroz, piña, choriqueso, pero también algunos con ingredientes más peculiares, como cajeta, manzana, zarzamora con queso. Este platillo típico de la gastronomía hidalguense recibió la denominación de Patrimonio Cultural del municipio de Mineral del Monte en el 2017 por parte del ayuntamiento, y un año después el Congreso del Estado de Hidalgo le otorgó el reconocimiento de Patrimonio Cultural y Gastronómico. Y qué mejor con este clima, por ejemplo, degustar estos deliciosos pastes con un café de olla endulzado con piloncillo y canela. Buen provecho. Voy a dejar de compartir pantalla para dar continuación a nuestro tema de hoy, el cual es, ahora sí que por conmemoración del 18 de febrero, el Día Mundial del Síndrome de Asperger, Si que me es un permites, trastorno. Barbie, Sí, ya encontré el video. ok. Adelante, adelante, Norma. Rápidamente, el video de inicio. Adelante, Barbie. Muchas gracias, Norma. Bueno, pues como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, una mirada al autismo, esto en conmemoración al mañana 18 de febrero, Día Mundial del Síndrome de Asperger, un trastorno de espectro autista. A continuación, le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados
que se presenten mencionando su profesión, de dónde son, dónde laboran y de una manera muy breve no lo vayan comentando. Adelante, doctora Angeli. Hola, muy buen día. Saludos a todos. Mi nombre es Angeli Gutiérrez. Yo estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química en la UNAM. Posteriormente realicé una maestría en ciencias bioquímicas, también de la Facultad de Química de la UNAM. Y mi doctorado es en ciencias biomédicas por la Universidad Veracruzana. Actualmente hago una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, donde mi línea de investigación es la neurobiología del autismo. Muchas gracias, Angeli. Por favor, doctora Claudia. No nos escucha. Doctora Adriana, Vanessa, si nos hace favor de presentarse brevemente. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos, un gusto participar con todos ustedes. Bueno, yo soy Adriana Vanessa Alvarado García, tengo 2 licenciaturas, una del área económico-administrativa, de la cual no me voy a enfocar en este momento, la otra es en psicología, hice la especialidad en psicología clínica, la maestría en administración de hospitales y salud pública y el doctorado en alta dirección enfocado a la calidad de los servicios de salud. Actualmente me encuentro laborando como psicóloga clínica especialista en atención a población vulnerable y en adicciones para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Un gusto participar, saludos a todos. Gracias, doctora. Ahora sí, no sé si pueda abrir su micrófono, doctora Claudia. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, Sí. Hola, adelante. pues yo soy la doctora Claudia Martínez, yo soy psiquiatra y paidopsiquiatra, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la especialidad y subespecialidad en psiquiatría y psiquiatría infantil las realicé en Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Me encuentro en Ciudad de México, trabajo acá, tanto de forma privada como en el instituto. Muchas gracias, doctora Claudia. El doctor Carlos Eduardo Piña me parece que tiene ahorita algún Sí, inconveniente. les escucho, ¿Sí? pero Perfecto. hay algo de problemitas ahí por la contraseña. No sé por qué no me deja poner. Pero bueno, yo soy médico especialista en genética. Tengo una maestría en ciencias enfocada a biología molecular. Tengo también otra maestría que es en neurología clínica. Y pues hay varios diplomados y soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente laboro en Guadalajara, Jalisco, en los hospitales civiles. Perfecto, doctor. Pues como pueden ver y escuchar auditorio, estamos con unos expertos en el tema. Por lo tanto, empecemos con la primera pregunta. La descripción del padecimiento, ¿cómo se clasificaría este espectro autista desde el enfoque de cada uno de ustedes y experiencia? Si nos pueden ir comentando algo, iniciamos con usted, doctor Eduardo Piña. Hola, pues no es una clasificación diferente a la que se usa habitualmente por parte de psiquiatría o psicología. Ya creo que ellos nos pueden ahondar más. Básicamente, pues todo lo que sea parte del espectro autista, pues puede ser tratado por genética. Ya si hablamos de la clasificación, pues sí me gustaría darle la palabra a pues, nuestra psiquiatra. Doctora Claudia, si nos puede apoyar. Creo que se quedó congelada la imagen. Pero, doctora Vanessa, si puede apoyarnos con esta clasificación y descripción del síndrome. Claro, por supuesto. A mí me gustaría abordarlo desde una retrospectiva
Anteriormente se hacía una clasificación haciendo la separación con trastorno autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Actualmente ya no se tipifica así, se ha hecho un englobado con trastornos del espectro autista, de acuerdo a DSM-5, lo anterior era todavía DSM-4, CIE 9, CIE 10, actualmente nos manejamos con DSM-5, CIE 11, y para poder realizar la tipificación de estos trastornos del espectro autista, se van a hacer una escala de severidad de un trastorno en el desarrollo del lenguaje, la capacidad de la comunicación social, el tipo de conductas que presenta principalmente. Para nosotros poder tener esta clasificación, tenemos que considerar primero la severidad. La severidad la vamos a tener en 3 niveles. El primer nivel nos va a decir que requiere apoyo. Ese apoyo es en una cantidad solamente de acompañamiento. El segundo nivel es que requiere un apoyo sustancial. Quiere decir que no solo es el acompañamiento, sino que es una vigilancia un poco más estrecha, con un seguimiento mucho más continuo. El tercer nivel de severidad nos va a decir que requiere un apoyo muy sustancial. Quiere decir que hay déficit considerable y entonces el seguimiento, aparte de ser multidisciplinario, es muy estrecho. Entonces, esta severidad va a contemplar 2 esferas principales. Una que es en cuanto a la comunicación social y la otra en cuanto a los intereses restringidos y la conducta repetitiva. Vamos a observar que en el primer nivel no hay tantas dificultades en la comunicación, sin embargo, sí hay alteraciones evidentes. Las interacciones sociales son limitadas y hay respuestas atípicas o fallidas en las aperturas sociales hacia otros. Es decir, podemos poner un ejemplo en el que el individuo intenta entablar una conversación con él, así, muy métrico. ¿Cómo estás? La otra persona responde bien y hasta ahí terminó la conversación porque no posee la capacidad de desarrollar más allá esta interacción. En el segundo nivel, cuando ya requiere un apoyo sustancial, vamos a ver estos déficits marcados en habilidades comunicativas verbales y no verbales, es decir, ya hay marcadas diferencias respecto al primero. Los déficits sociales son aparentes e incluso hay un número de interacciones sociales muy limitados, es decir, ya no se mantiene una conversación ni siquiera como en el primero, que suele ser muy corta. En el número 3, estoy abordándolos de una manera muy somera para no ampliar mucho esto. En el nivel número 3, las habilidades de comunicación verbal y no verbal causan alteraciones severas en el funcionamiento. Existen muy pocas interacciones, inclusive con el círculo más cercano. Por ejemplo, una persona puede emitir palabras muy poco inteligibles, entonces ya la severidad es bastante notable. Entonces me gustaría cederle la palabra a la doctora Claudia para que ella nos pueda dar un panorama un poquito más amplio. Gracias, doctora. Bueno, aparte de que lo que ya comentaron, pues por parte de psiquiatría clasificamos a lo que es el trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir que pues la alteración va a comenzar desde que el niño o niña se encuentran en el vientre materno y que va a alterar lo que va a ser todo su crecimiento y desarrollo neuronal. Entonces, pues vamos a ver sobre todo alteraciones a lo largo de su vida, empezando desde, pueden ser alteraciones motoras, pueden ser alteraciones del habla, alteraciones también cognitivas y que pues por lo mismo de que es del neurodesarrollo, no es un padecimiento que se cure, sino que persiste a lo largo de toda la vida. Anteriormente, pues lo conocíamos que había el autismo típico, estaba el autismo atípico, estaba el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, pero a partir de 2013, que aparece el DSM-5, lo clasificamos ahora todo junto
como trastorno del espectro autista, y lo que se hace es precisamente dividirlo en niveles de acuerdo a su funcionamiento. Pero pues ya actualmente de 10 años para acá ya conocemos todo como trastorno del espectro autista. Ya no conocemos cada una de las divisiones porque vamos a encontrar que tienen pues muchas situaciones en común, aunque de repente puede haber sus particularidades y no siempre nos podían como clasificar en cada una de estas. Y ahora ya tenemos la parte grande de trastorno del espectro autista, porque pues aparte del mismo autismo vamos a encontrar que puede haber comorbilidades, puede haber padecimientos que se van a presentar al mismo tiempo, además del autismo. O sea, no es un padecimiento que se presente solo, puede presentarse con muchos otros. Y por eso es que se cambió este término como a trastorno del espectro. Muchas gracias, doctora, por su participación. Esto nos aclara que no es una enfermedad, no es una discapacidad intelectual, sino un trastorno del neurodesarrollo. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, ¿cómo identificarlo de manera temprana? Es decir, ¿cuáles serían esas señales características y desde qué edad se podría diagnosticar? Pues se puede hacer el diagnóstico desde los 6 meses de edad. Lo principal que vamos a ver es que haya estas alteraciones motoras, por ejemplo, que el bebé pues esté hipotónico, esté como muy blandito, no pueda levantar su cabeza, no se pueda sentar, no pueda tomar algunas cosas. Y también a los 6 meses de edad, pues ya tiene que haber algunos logros como parte social, por ejemplo, mirar a los ojos de los padres, tener una sonrisa social, que es sonreír en respuesta a que le sonrían también, permitir ser cargado, permitir ser consolado. Entonces, si empezamos a notar que hay estas alteraciones, pues de hecho la primera valoración es más bien como del desarrollo, porque se tiene que evaluar si sería un espectro autista, si sería pues un retraso en el desarrollo o si estamos hablando de alguna otra situación, pero lo cierto es que desde la lactancia, 6 meses, podemos empezar a hacer el diagnóstico. Correcto, doctora. Doctora Angeli, ¿algún comentario que quiera aportar? Me gustaría agregar que aunque pareciera bastante fácil como nos lo platican a las doctoras, justamente esta es la parte más difícil, es que alguien tenga un diagnóstico. De hecho, desde que los papás, y puedo decirle por las estadísticas, por lo menos del estado de Veracruz, que tenemos, que son los profesores, ya sea de guardería o de preescolar, los que dan como la primera señal de que algo no anda del todo bien, a que el niño tenga un diagnóstico pasan de 2 a 5 años. Entonces, sí es importante como tomar nota de estas características que nos mencionó la doctora, porque son las alertas tempranas para tener un diagnóstico pues pronto. Como mencionan, ¿qué profesional sería quien daría entonces un diagnóstico certero? Pues aquí el diagnóstico. Sí, doctora Adriana. Sí, el diagnóstico lo hace principalmente el área de psiquiatría, el Que bueno, paidopsiquiatra. actualmente en México tenemos pues una asociación que es Proceda, que es profesionales capacitados para el diagnóstico y detección de autismo, y en realidad aquí pues los que estamos dentro somos desde psiquiatras, pediatras, médicos generales, psicólogos, hay también terapeutas de lenguaje. Entonces es cualquier profesional de la salud que tenga la capacitación necesaria para poder llegar a ese diagnóstico. Gracias, doctora Claudia. ¿Nos estaba comentando algo, doctora Adriana? Sí, solamente complementarlo, a tal como lo dice la doctora. En las instituciones de salud normalmente el enfoque diagnóstico lo realiza el área de psiquiatría, específicamente el área de paidopsiquiatría, y el resto del equipo de salud hace aportaciones complementarias y terapéuticas. Me parece que el doctor Carlos quiere agregar algo. Sí, gracias, doctor Piña. Adelante. Su micrófono, doctor Piña.
Sí, a lo mejor retrocederme un poquito, cuando tenemos estos antecedentes de hipotonía, retraso en hitos de desarrollo, es más difícil que sea un autismo, entre comillas, puro. Vamos a pensar ahí autismos sindromáticos y es donde debe intervenir pues todo el equipo de salud. Y por otro lado, sí, ciertamente el diagnóstico lo hace el psiquiatra, pero también puede ser a cargo de los neurólogos pediatras. Hay por ahí alguien que tiene su micrófono abierto. De los neurólogos pediatras, o como ustedes dicen, de quien sospeche, pero también el neurólogo pediatra puede dar un diagnóstico certero. Y aprovechando su participación, doctor Piña, ¿existe alguna prueba a nivel sanguíneo o que pueda apoyarnos a dar ese diagnóstico? Si hablamos de autismo, para fines prácticos, hablar de autismo puro como tal, pues no, porque son muchos genes, perdón, los que están relacionados. Sin embargo, no vamos a tener, cuando tenemos autismos, que es para lo que intervenimos los especialistas en genética, que son secundarios a algún síndrome o enfermedad neurodegenerativa, que también es común confundir con este tipo de condición. Sí tenemos, pues no uno, sino muchos estudios que van desde estudios que se llaman microarreglos, que ahí buscan pérdidas o ganancias a nivel muy submicroscópico a través de estudios moleculares, hasta paneles de genes que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico más preciso, descartando, por ejemplo, formas que se mimetizan como síndrome de Red, X frágil, etcétera. Correcto, doctor Piña. Muchas gracias. Bueno, pues de ahí la importancia de que sea diagnosticado y tratado de forma temprana por especialistas como ustedes para que el paciente pueda llegar a desenvolverse a futuro, ¿verdad? Bueno, la siguiente cuestión es, ¿existen factores externos que predispongan, puede ser desde el embarazo, a que se desarrolle esta modificación a nivel genético? Bueno, sí existen. El autismo, de hecho, dentro de los padecimientos psiquiátricos es el que tiene mayor heredabilidad, tiene una heredabilidad del 90%, pero también se han encontrado que hay formas que tienen que ver pues con alteraciones que vengan desde el vientre materno. Y estas alteraciones pueden ser pues el hecho desde que haya tóxicos alrededor, puede hacer también que la madre no haya tenido un buen cuidado prenatal. Hay algunos factores también como la edad de ambos padres, que sean mayores de 40 años, o incluso dentro de genética, pues se hayan encontrado, o sea, hay situaciones en las cuales eh, por estrés o por también toxicidad puede haber cambios en lo que es los genes y que estos cambios ya son transmisibles. Es muy necesario producir también que haya estos autismos. Yo sé que esto no está comprobado. Entonces, cualquier mujer embarazada se puede vacunar con las vacunas que están permitidas para el embarazo y en realidad esa no va a ser una causa de que el producto pues haya nacido con autismo. Muchas gracias por su participación. Sí, díganos, doctor Piña. Por ahí, yo creo que no hay que confundir lo genético con lo epigenético. Cuando hablamos de genético, pues nos referimos ahora sí que hasta dentro del punto de vista molecular a lo más profundo de nuestra información que viene codificada en el DNA. Entonces, sí, hay que hacer la diferencia entre epigenético, que realmente se refiere a los factores ambientales que pueden incidir para que se presente el autismo. Por ejemplo, la heredabilidad por ahí de que pues nos asustaría mucho, ¿no? Que es el 90%. Lo único que quiere decir que en gemelos monocigóticos hay mucho peso genético del 90% de que se presente el autismo como tal. Pero, por ejemplo, en hermanos el riesgo es menor, o sea, puede ser aproximadamente o de gemelos disigóticos del 9%. Aparte, pues lo genético no tiene tanto que ver con lo epigenético, fumar, etcétera, como se mencionó anteriormente. Si hay factores de riesgo que van desde embarazos complicados, etcétera, que pues muchos de ustedes ya conocen,
pero cuando hablamos de riesgo genético sí o nos debemos de referir a formas puramente monogénicas que tienen que ver con un solo gen y cuyas mutaciones se van a asociar principalmente a manifestaciones sintomáticas. Y quiero hacer esta acotación muy clara porque luego asustamos mucho a los papás con la palabra genético porque luego nos remonta a que lo genético es hereditario. No todo lo genético es hereditario, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y sí, lo epigenético es lo que hoy o está más comprobado con relación a todas las alteraciones del espectro autista, que son consideradas multifactoriales, o sea que hay la acción de muchos genes de forma aditiva, o sea, la alteración de un gen más otro gen más otro gen, que pueden ser muchos, hay por ahí, si mal no recuerdo, hasta más de 1000 caracterizados y relacionados con factores de riesgo, pero que también la interacción epigenética va a condicionar la aparición o la manifestación de cualquiera de las alteraciones relacionadas con el espectro autista. Gracias por su aportación, doctor Piña. Doctora Vanessa, ¿nos quiere comentar algo más? Sí, me gustaría agregar también como algunos factores externos el hecho de la exposición a pesticidas, contaminantes y en algunos casos las drogas que pudo haber tenido la madre durante la gestación. Asimismo, también se tiene evidencia de que el uso del ácido valproico para el tratamiento de la epilepsia durante la gestación puede llegar a ser un factor que pueda incidir para el desarrollo de este trastorno. Entonces, considero que son muchos factores los que hay que considerar o los que hay que tener en cuenta, ¿verdad? La redundancia, para poder tener un panorama amplio. Aún todo esto sigue en desarrollo, en estudio, pero sí son muchos los factores que pueden influir. Gracias, doctora. Doctora Claudia, ¿nos quiere comentar algo? Sí, también para complementar, digo, la importancia de esto es precisamente también por lo que se cambió el término de trastorno del espectro, porque, bueno, aunque la heredabilidad, es cierto, es 90% en gemelos monocigóticos, o sea, gemelos que son idénticos, lo cierto es que generalmente encontramos que si hay un pacientito con autismo, va a haber a alguien más dentro de la familia. Y muchas veces los mismos papás lo refieren, es que hay un primo, hay un tío que tiene características similares, o ya tenemos otro familiar que tiene como tal el diagnóstico, y aquí es donde entra la parte del espectro, porque muchas veces están esperando que se manifieste de la misma manera y lo cierto es que no, puede haber formas muy leves a formas pues que ya son más graves, que incluyen que sea junto con retraso mental o con déficit de atención o con los sentimientos. También es la importancia de ver, hemos identificado a alguien en la familia, si lo más adecuado es que podamos pues también identificar a alguien más. Sí, ahí discrepo un poco porque no es una ley. En todas las enfermedades clasificadas desde el punto de vista de genética como multifactoriales o complejas, vamos a tener un fenómeno que se llama agregación familiar. No es tan parecido el ejemplo, pero por ejemplo tenemos la hipertensión, la diabetes, que son consideradas complejas y que vamos a tener muchos casos en la familia y que tienen que ver con factores tanto genéticos como epigenéticos. Sí es relativamente, digamos, esperado que pudiera haber casos de autismo en la familia, pero no es una regla. De hecho, pues los que nos toca atender, por lo general, que son autismos puros, entre comillas, para que quede claro, son casos de novo o aislados y que donde sí vamos a ver más tendencia a que haya una mayor cantidad de pacientes afectados en los casos que están ligados a causas puramente genéticas como tal. Sí, doctora Angeli, díganos. Solo para complementar un poco con la experiencia en investigación, nosotros hemos hecho un estudio con 100 pequeñitos dentro del espectro, analizando todos sus casos familiares. Y lo que hemos encontrado es que siempre hay algo previo, no necesariamente otra persona con autismo, sino con un TDAH, con una dificultad para hablar, con una dificultad motora. Es decir, sí
sí se empieza a ver algo generacional, no necesariamente un precursor con autismo, pero sí, sí empieza a ver como estas alertas generacionales. No se Pero manifiesta de la misma intensidad, claro, de la misma manera, pero sí. algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en este tipo de estudios que finalmente pues, nos apoyamos mucho en las cuestiones subjetivas, es que por lo general, y aquí la doctora Adriana, nuestra psiquiatra, pues no nos dejará mentir, cuando tenemos alguna condición que incide en situaciones conductuales o el desarrollo psicomotor, y alteraciones también que tienen que ver con situaciones puramente conductuales, pues vamos a tener más en una familia, y es ahí donde viene esta parte que nosotros en genética llamamos multifactorial o compleja, en donde tiene que ver mucho el ambiente, que nosotros llamamos epigenético, o sea, sí vamos a tener antecedentes de otras cosas, pero realmente si nos podemos hacer historias familiares que nos toca hacerlas diarios, siempre vamos a encontrar múltiples enfermedades o condiciones relacionadas a alteraciones de conducta en una misma familia. Eso tiene que ver con los tiempos, es como hay muchos factores covariados que pueden incidir. Correcto. Pues como pueden observar, nuestros expertos nos dan su punto de vista muy valioso y a continuación sabemos que no existe un medicamento para tratar como tal el síndrome de Asperger, pero sí tratar las sintomatologías de ansiedad, depresión, la incapacidad para concentrarse. ¿Cuándo indicarían este tratamiento farmacológico? ¿Cuáles serían estas condicionantes para iniciarlo? ¿Y qué recomiendan para que exista un apego farmacoterapéutico? A ver, doctora Claudia. Ok, sí, esto es muy importante aclararlo. No hay ningún medicamento que sea para el autismo. Más bien lo que hacemos son tratar como los síntomas. Es un tratamiento sintomático. Eso quiere decir que si encontramos, pues que el menor que está teniendo autismo tiene datos de déficit de atención, damos un medicamento para el déficit de atención. Si encontramos que hay mucha irritabilidad o agresividad, damos un medicamento para, pues, bajar impulsos. Si encontramos que hay insomnio, damos un medicamento para el insomnio, pero pues son sintomáticos. Van a ayudar a corregir estos síntomas, pero no es un tratamiento curativo. Y pues bueno, aquí más bien tenemos que evaluar a los pacientes porque es una evaluación individual. No quiere decir que todos los pacientes con autismo van a necesitar medicamento o todos los medicamentos. Entonces es una evaluación inicial para ver qué problemas está teniendo en específico pues cada niño o niña. Y pues para fomentar el apego terapéutico hay que dar una muy buena información a los papás. Hay que explicarles que el tratamiento es necesario por esta razón, para mejorar su conducta, para que pueda ahora sí que adaptarse mejor a los entornos que tiene, hacerles la aclaración que los medicamentos que usamos pues son aprobados para su uso en niños, que no son medicamentos que les vayan a causar algún mal o que vayan a dejar pues una secuela a largo plazo, que sí puede haber efectos secundarios, que generalmente pues son somnolencia, pero pues ahora sí que resolver todas las dudas de los papás y dejar muy claro la importancia de por qué el tratamiento. Correcto, doctora. Pues ahí también el papel como farmacéutico nos involucra desde para que puedan canjear su receta en farmacia, si es controlado, pues que esté bien requisitada. En cuestión de su apego, pues saber si se lo van a tomar por la mañana o por la noche, como refiere la doctora, si causa somnolencia, sería mejor en un horario nocturno y si es o no con alimentos. Y claro, darle a entender a la mamá la importancia de la toma constante que debe de tener para que produzca el efecto que buscamos. Sí, algo que quiera agregar, doctora Vanessa. Sí, bueno, de acuerdo a la Food and Drugs, en Estados Unidos y también se maneja aquí a nivel institucional, efectivamente se maneja a nivel sintomático y el más empleado para manejar sobre todo las conductas y la forma de pensar es la risperidona. Este medicamento suele coadyuvar a que el individuo junto con la terapia principalmente cognitivo-conductual
pueda tener una mejor o un mejor avance en cuanto a su desarrollo y el seguimiento que se le da de acuerdo a su severidad. Este medicamento no es, así como lo decía la doctora, no es una cura, es uno muy empleado actualmente a nivel institucional. Y hago ese énfasis porque es lo que se maneja. Se maneja con un periodo máximo de 6 a 7 semanas y se reevalúa precisamente por el experto en el tema para ver si se continúa por un determinado tiempo. Esto solamente es para coadyuvar y iniciar la terapia cognitivo-conductual, porque cuando se retira este medicamento o la medicación suele haber un rebote en ciertas conductas. Entonces, para evitar eso, pues uno se apoya de otro tipo de estrategias como la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, el apoyo grupal, cuando es posible, cuando se requiere. Entonces, bueno, quería agregar ese punto. Este medicamento es un antipsicótico de segunda generación. ¿Y cuál va a ser el impacto que va a tener en el individuo? Bueno, pues va a generar un reequilibrio en el estado de ánimo y va a mejorar la manera en que va a pensar y en la manera de comportarse. Siempre, siempre va acompañado de un proceso terapéutico. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora Angeli, díganos. Sí, solo para complementar y bueno, y platicarles un poco, algo de lo que hemos estado haciendo como equipo de investigación es justamente esto, esta terapia complementaria no farmacológica, usando ambientes enriquecidos. Es decir, como el espectro es tan amplio y es tan variado y hay tantas características, no todos los pequeños son candidatos a tener una farmacológica de forma inmediata. Entonces, hemos trabajado haciendo ambientes enriquecidos y comparando grupos experimentales con fármacos y grupos experimentales con ambientes enriquecidos, grandes resultados. Entonces, por ahí va a comenzar a trabajarse ya con estudios en pequeñitos, utilizando estos ambientes, que son condiciones externas a él que le ayudan a auto sin un asunto farmacológico. Muchas gracias, doctora. Y precisamente hablando de esos tratamientos no farmacológicos, en cuestión de la alimentación, es decir, en la dieta, ¿hay alguna restricción o al consumo de algún alimento que pueda favorecer o ayudar a disminuir esa sintomatología? ¿Sí? Bueno, actualmente ya se está estudiando que no nada más para autismo, sino para muchos trastornos del desarrollo o también para trastornos de la salud emocional, las dietas, sobre todo antiinflamatorias o los alimentos lo más orgánico posibles. Y ahorita también lo que se estudia mucho es el microbioma, que son pues todas las bacterias buenas que tenemos dentro de nuestro sistema digestivo, que incluso ahorita ya hay suplementos alimenticios para mejorar esta parte. Hay incluso ya suplementos que son específicos de lactobacilos que ayudan a mejor producción de ciertas sustancias químicas cerebrales, y también los ácidos omega, en especial el omega 5, que sí está dando esta parte de rollo. Pero ahora si decimos que hay, como en realidad no lo hay, o sea, porque también se ha manejado que a veces dietas libres de gluten o algunas dietas con alimentos específicos son curativas, y volvemos a la parte de que pues no es algo que sea curable. Vamos a dar tratamiento y pues más que nada son con suplementos, pero recordar que son también tratamientos pues que sean coadyuvantes. Sí, díganos, doctora Angeli, adelante. Esto es un poco, o se hace más complejo dentro del trastorno de espectro autista, porque la alimentación es una de las cosas que para algunos pequeñitos son hipersensibles a alimentos o tienen una selectividad alimentaria muy amplia, es decir, solo comen uno o dos alimentos. Entonces, imaginar esto en un ambiente familiar, o sea, en un ambiente ya cotidiano del día a día, decir, de esos dos alimentos que tu hijo come, ninguno es recomendado, tienes que cambiarlo a esto. Desde la parte teórica se dice muy fácil, pero de la parte práctica uno como mamá con un pequeñito con TEA no es así de fácil. Lo que menos quiere uno es cambiarle la rutina, cambiar algo que altere su día y que comience una crisis que nos ponga un contexto difícil. Entonces, este tema de verdad es mucho más complicado.
Sí, cierto, doctora. Tiene toda la razón. Y bueno, solemos usar precisamente palabras de manera coloquial, como si te estás comportando de manera autista, o eres bipolar, andas depre. Esta forma de etiquetar a la ligera desde un punto de vista, ¿lo consideran ustedes como una forma de discriminación para estos pacientes? Sí, díganos, doctora. Angeli, díganos. Sí, en realidad minimiza el impacto social. Yo sí he escuchado gente que hace comentarios como todos transitamos en el espectro, todos tenemos algo de autista. Eh, y no por ser tímidos o por tener algún interés específico, nos hace parte del espectro, como ya hemos platicado y todos los doctores han mencionado. Hay características muy específicas para ser parte del espectro. Entonces, no porque seas tímido al hablar o no porque tengas algún hobby intenso o una fijación, te hace parte del espectro. El decir que todos somos parte del espectro minimiza a los que sí lo son, y eso disminuye la cantidad de apoyo que puedan recibir o la cantidad de empatía que puedan recibir por parte de la sociedad, desvía la atención de las cosas que genuinamente ocurren y bueno, pues degrada o diluye un poco todo al respecto del trastorno del espectro autista. Cierto. Sí, doctor Carlos, ¿quiere hacernos algún comentario? Sí, básicamente, dirigiéndome a la pregunta muy concretamente, si son términos discriminatorios o no, pues recordemos que más que discriminatorios son términos que han evolucionado conforme ha evolucionado nuestra ideología como sociedad. Anteriormente, pues no tenía nombre, utilizábamos más términos peyorativos, incluso dentro de la misma medicina, y ya pues con estos cambios tan favorables que han hecho las nuevas generaciones en la manera de dirigirnos a los demás, pues sí tenemos términos más correctos. Y ahí quiero acotar algo porque estamos utilizando indistintamente los términos autismo y Asperger. Si bien en algún momento, bueno, ustedes saben que de la evolución Asperger ha estado dentro del espectro autista, ha estado afuera del espectro autista, de acuerdo a las ediciones del DSM, pero creo que muchos compartimos la inquietud que hasta ahora científicamente pues no se ha hecho la separación como tal, de que el Asperger no es autismo propiamente y que hay diferencias muy marcadas que nos permiten identificar incluso hasta desde el punto de vista de genética, tenemos más, digamos, factores genéticos implicados en autismo que en síndrome de Asperger, y ahí hay que hacer la diferencia muy claramente. De hecho, pues si bien mañana es el día de síndrome de Asperger, estamos a 40 y tantos días también del día del autismo, que afortunadamente ahí sí se separan. Entonces, tomar en cuenta y bueno, que más que discriminar es aprender y adaptarnos a las nuevas nomenclaturas que se utilizan gracias a pues esta evolución tan favorable que hemos tenido como sociedad. Gracias, doctor Piña. Díganos, doctora Vanessa. Sí, aquí es importante mencionar que el gran número de casos en la población infantil, principalmente, se emite una sospecha diagnóstica con los personajes de primer contacto del área de la salud, que en este caso serían los psicólogos de las escuelas, que muchas veces son psicólogos especializados en el área precisamente educativa. Entonces, suelen a veces tener ligeros huecos informativos y al emitir un comentario de sospecho o su hijo, su hija suele tener o tiene esto, ya ofrece una etiqueta que puede obstruir o obstaculizar que la persona, el padre o tutor, pueda hacer un abordaje distinto y quede con una idea errónea de lo que su hijo posee. Por ejemplo, para hacer muy evidente esto que menciono, los pequeños con un retraso en el lenguaje
o los que tienen trastornos de déficit de atención sin hiperactividad o con hiperactividad, pueden tener ciertos rasgos o características que puedan inclusive dar sospecha de un trastorno del espectro autista. Entonces, si el profesional no está debidamente informado, puede emitir un juicio, un prediagnóstico que no vaya dirigido hacia lo correcto. Entonces, eso puede generar una estigmatización o un etiquetado que no le favorezca ni al individuo ni a su entorno, que en este caso serían sus padres, su familia, sus tutores. Entonces, sí sería importante que antes de poder emitir una etiqueta, un comentario, se derive hacia los profesionales expertos para que se haga un diagnóstico certero y se pueda hacer una diferenciación antes de poder decir su hijo, su hija, tiene esto, tiene aquello. Entonces, eso sea lo importante. Y nada más quería agregar un poco del el cuestionamiento anterior respecto a la alimentación. Normalmente nos centramos en los trastornos del espectro autista solamente en población infantil. Desafortunadamente también tenemos todavía población adolescente y tenemos algunos con población adulta, y me voy a centrar en los adolescentes porque sí hay una recomendación nutricional que es evitar ciertas cosas como el chocolate por las noches, bebidas energizantes. Está muy de moda que adolescentes consuman bebidas energizantes que propiamente no son adecuadas para nadie, mucho menos en adolescentes. Sin embargo, hay consumo. Entonces, este tipo de productos se les recomienda que sean restringidos para evitar algunas alteraciones en cuanto a la conducta. Gracias, doctora, por los comentarios. Y doctora Claudia, me parece que quiere agregar algo más. Sí, digo, totalmente de acuerdo con lo de la estigmatización. Eso en parte retrasa el tratamiento y también pues retrasa o impide que haya una buena adherencia, porque muchas veces ya van como con la etiqueta que les dijeron es un probable autismo, y muchos papás también por miedo se niegan a seguir con las valoraciones, o igual los mismos pacientes, sobre todo cuando son adolescentes o adultos, por el hecho de que los están etiquetando o que lo ven como algo discriminativo el término, abandonan tratamiento o no quieren expresarlo. Entonces sí es muy importante que apliquemos pues los términos correctos, bien, que no tengan por qué esconderse o no se sientan que son discriminados. Sí, en eso tiene mucha razón, doctora. Con eso del bullying, pues eso también es parte de lo que puede suceder al tener ese diagnóstico y de por sí están sufriendo con toda su sintomatología y pues aparte que sean bulleados, ¿verdad? Y bueno, pasando ahora al tema de mitos y realidades. ¿Qué hay de cierto que el género masculino es más propenso de padecer síndrome de Asperger a comparación del género femenino? No sé si nos pueda comentar algo el doctor Carlos Piña o la doctora Claudia en cuestión estadística. Sí, desde el punto de vista estadístico, fíjense, es grande la variación que hay en frecuencias. Por ejemplo, sí se estima que es más frecuente en hombres. Por ahí hay estudios, si mal no recuerdo, que dicen que hasta 4 veces más en hombres. Ahí la doctora Claudia me desmentirá o me apoyará. Y para las causas genéticas también depende mucho de la etnia, de la región geográfica, etcétera, que eso sí está muy bien caracterizado en estudios científicos. Ok. También hay... Perdón, bueno, sí, efectivamente se ve que es de un 4 hasta un 7-1 de hombres a mujeres. Es más común que lo encontremos en hombres, aunque a lo mejor
ahí podríamos decir que una variante es que realmente el autismo se manifiesta diferente en las mujeres que en los hombres. Generalmente las mujeres tienden a ser más verbales o aunque tengan autismo son un poco más sociables y muchas veces no se llega a identificar como tal los síntomas. Es más frecuente que se identifiquen más en un hombre. Entonces digo, sí, estadísticamente nos reportan que es más en varones, pero pues sí, ahí de repente puede haber algunos sesgos. Y agregando un poquito a esto, las publicaciones científicas a partir del 2020 empiezan a relatar algo denominado enmascaramiento femenino, y es este comportamiento que las mujeres o las pequeñitas pueden llegar a desarrollar de tal manera que pues no se, digamos, no se identifica en su comportamiento estas alertas que son muy claras de identificar en los hombres. En estudios donde ya evalúan una población adulta, se dan cuenta que este sesgo o esta diferencia ya no es tan amplia como en pequeñitos. Es algo que todavía no es oficial, las estadísticas oficiales sí son 4-1, pero ya se está empezando a hablar de esto, o se está empezando a escribir sobre esta tendencia del enmascaramiento femenino. Ok, qué interesante, doctora. Y bueno, a esta condición se predispone a que sean personas solitarias. De hecho, se menciona que al entablar un diálogo a ellos les cuesta socializar, sostener la mirada. ¿Es esto también una realidad que no pueden tener relaciones de amistad o de pareja por lo mismo de esta condición? Bueno, lo que menciona sí es parte de los síntomas, que no suelen sostener la mirada, tienen problemas con la interacción social, pero no es la regla que van a ser personas solitarias. De hecho, por eso volvemos a la parte del espectro autista, porque las personas que tienen un nivel 1 o un autismo muy leve, pues no son identificadas por esto, porque sí son personas profesionistas, que se casan, que tienen familia, que muchas veces se les toma como pues personas muy serias, poco demostrativas y muchas veces pueden ir por toda la vida sin identificar, llega como de manera incidental, pero también creo que nos iríamos por la parte de mitos, de que estamos acostumbrados como un estereotipo de decir que la persona autista a fuerza va a ser pues muy callado, sin relaciones de amistades, que no habla con nadie y pues bueno, tampoco eso es cierto. Adelante, doctora Vanessa. Y me gustaría agregar en esto es muy importante y no dejarlo de lado, que el nivel 1 y 2 pueden ser manejados y sobre todo se trabaja con algo que es la neuroplasticidad. Entonces, pueden ir cambiando, mejorando las condiciones del individuo con un tratamiento multidisciplinario para que estas interacciones sociales, los intereses que presentan y que la conducta repetitiva vaya siendo un poco menor, y eso va a generar que entonces el individuo tenga una calidad de vida diferente a la inicial. Gracias, doctora. Y también nos quiere aportar algo, doctor Piña. Sí, algo que es bien importante, ¿no? Es que, y lo dicen muchos artículos que a mí se me hace muy certero, todo paciente con autismo o síndrome de Asperger es diferente. Todos van a tener una manera de interactuar de manera, o sea, diferente, actuar de manera social, en lenguaje, etcétera. Sí, pues dentro de la sintomatología, ¿no? Son personas que en lo global, pero no todos, suelen ser ásperos, a lo mejor no son de lo más carismáticos porque son muy apegados o muy textuales en cuestión de expresión de ideas, de lenguaje, pero en realidad, y ahí les voy a hacer un corte comercial, pues cada persona es diferente y sí pueden tener buenas interacciones a nivel social, no como nosotros, a lo mejor con un grupo grande, pero pues como tal cual dijeron, forman familia, parejas, pocos amigos, etcétera. Y les voy a invitar a ver un programa de YouTube que es español, que se llama Eso no se pregunta.
Es muy, muy interesante, a lo mejor alguna de las doctoras que están embebidas en el tema lo conocen. Y hay 2 capítulos, hay uno para Asperger y hay uno para autismo, en donde pacientes con autismo o personas con autismo, personas con síndrome de Asperger, justo hablan de sus limitaciones, de su socialización, relaciones de pareja, y es sumamente interesante porque además son pacientes con diferente grado de sintomatología, y pues se los dejaría de tarea también para que vean y se nos vaya ese mito, ¿no? De que si bien no van a tener una interacción social parecida a la de nosotros, sí pueden tener una interacción social, pues con lo que es suficiente, ¿no? Un grupo para ellos y pues bueno, que además no es tan mítico esto que se presenta en algunas películas como Forrest Gump o por ahí series como la de este doctor que ahorita no me acuerdo, ¿no? Que tiene síndrome, que es autista, etcétera. Y pues también comentarles, ¿no? Que tengo la fortuna de conocer compañeros médicos que tienen síndrome de Asperger, que como tal les recuerdo, no es igual a autismo y que pues tienen buenas interacciones sociales. Todo depende pues de todos estos cofactores intelectuales, de lenguaje, de socialización, y recordar siempre, siempre esto que nos dicen los artículos. Cada uno de nuestros pacientes es único y es diferente. Muchas gracias, doctor Piña. Pues pasamos ahora el micrófono a la compañera Ángeles, ya que nos dará información de saludos de quienes están viéndonos y en dónde. Adelante, Bueno, Angelitos. gracias, Barbie. Y ahorita les muestro, me agacho un poquito en la imagen. Están en el Museo del Duende, Huasca de Ocampo, que en sí los atractivos de Huasca no están dentro del centro de Huasca, sino están en los alrededores. Tenemos 2 haciendas, lo que es San Miguel Regla, y bueno, yo es un lugar de cabañas, y ahorita que pasó el 14 de febrero, para descargarnos unas capuñas en familia o en pareja, un rico fin de semana. Pues bien, damos los pasos a los saludos, nos ven desde Chiapas, Hidalgo, por supuesto, de ahí a nuestros anfitriones, Aculco, Estado de México, Toluca, Querétaro, a nuestros queridos colaboradores de medicina paliativa, a Zacatecas, Guerrero, Tijuana, gracias, René Vaso, Ciudad de México, la Universidad de Jalapa, Jalapa, Michoacán, que también nos transmite, Tacámbaro, Pueblo Mágico, gracias, Puruándiro, y más allá de nuestras fronteras con Guayacango, Perú, Costa Rica, España, y también por allá en Estados Unidos. Muchas gracias a quienes nos ven y sigamos con este delicioso desayuno y agradecemos que nos retransmitan. Bye bye. Gracias, Angelitos. Y bueno, continuando con lo que comentaba el doctor Piña, efectivamente en la actualidad hay muchas series, películas donde refieren esto precisamente, que esta condición hace o desarrolla habilidades de memoria fotográfica, profundizan en temas de su interés. Esto se puede decir que se destacan entonces quienes tienen síndrome de Asperger en tener un nivel de conocimiento superior. ¿Es una de sus características? Sí, dentro de las características es que tengan afinidad, pues, por un tema en especial. Aquí, pues bueno, viene esta parte de conocimientos o inteligencia. Algo que dejar muy bien claro es que van a ser expertos en un tema, porque es el tema que les apasiona, pero es un tema específico. Ser incluso, ahora sí que tener mucha, no ser buena, no. Entonces, muchas veces los papás están con la idea de que van a ser genios. No necesariamente, no es la regla, tener pues un interés particular y se pueden hacer expertos en ese tema, y muchas veces si ese interés ellos lo llevan incluso a hacer una licenciatura en torno a ese tema, pues sí, pueden ser muy brillantes y muy exitosos en esa carrera porque es lo que les gusta y es el tema ahora sí que prácticamente por el que viven. Sí, doctora Angeli, ¿quiere aportarnos algo? Sí, me gustaría agregar que, bueno, yo creo que parte de este patrón de pensamiento del resto de la sociedad con respecto a trastorno del espectro autista es justamente lo que el cine y las series nos han provisto, ¿no? Esta capacidad brillante
de las personas dentro del espectro y lo que ellos identifican es lo que el cine y las series han hablado. Me gustaría nada más aportarles un poco los datos oficiales de la capacidad intelectual de las personas dentro del espectro autista. El 50% de las personas dentro del espectro tienen una discapacidad intelectual. El 30%, es decir, ya estamos en el 80%, el 30% restante tienen un rango de inteligencia promedio. Del 10 al 15% tienen un rango de inteligencia superior y solo el 5% tiene esta capacidad brillante. Nada más como para tener en claro que esa no es la generalidad. Así no es como se mira el espectro. Y también comentando un poco y recomendando una serie, hay un reality show que se llama Amor en el Espectro, y los que están participando no son actores, son gente adulta dentro del trastorno del espectro autista, y en ellos se puede ver esta variabilidad que de cualquier forma cualquier actor, me atrevería a decir que sobreactúa el espectro, ¿no? Sobreactúa estas características, y series como esta donde personas adultas pues platican y hablan, nos permiten ver este espectro en su amplitud. Muchas gracias, doctora. Doctora Vanessa, ¿quiere agregar algo más? Sí, precisamente hablando en cuanto a capacidad intelectual, me gustaría proporcionar un poquito de información de cómo se hace la evaluación de esto. Normalmente a nivel psicométrico se ocupan escalas como la escala de Wechsler, sobre todo para nivel preescolar y primaria, la escala de Stanford-Binet, la escala también de capacidad diferencial y una batería de evaluación de Kaufman que es para niños. Entonces, para tenerlo muy presente, sobre todo al momento de hacer un abordaje multidisciplinario. Y la numerología, la escala está dicha que vamos a tener que esta inteligencia, o lo que vamos a estar considerando, va en una escala del 0 al 201, ¿no? Entonces, nosotros medimos con esa cifra, no me voy a detener en cada una porque son aproximadamente 12 apartados, me voy a detener a partir que es del 70 al 84, que es una inteligencia límite, que es donde por lo regular podemos observar a personas con el TEA, y de ahí hacia arriba, con un 85 a 99 en puntaje en las escalas de inteligencia, donde nos dice que está debajo de la media, esto considerando en la población promedio. Luego vamos a tener un puntaje de 100 con una media intelectual establecida, que es algo como los normotípicos o lo que se esperaría. Un 101, un 114 que va por encima de la media, un 115, un 129, una inteligencia brillante, y esos casos que mencionaba la doctora Angeli, que son del 115 al 129, que es una inteligencia brillante. De ahí tenemos del 130 al 201, que son inteligencias bastante excepcionales, pero que son más difíciles de encontrar, y no solo en el TEA, sino en la población en general. Esta numerología es importante considerarla porque muchas veces en el momento de estar en el ámbito educativo, en el académico, se hace una diferenciación y se hace una exclusión, siendo que un puntaje de 70-84, que es una inteligencia límite, puede trabajarse y puede aumentarse, logrando estar debajo de la media, lo cual suele ser muy productivo. Así es que de manera bastante concisa, el hecho de que una escala de inteligencia nos arroje un puntaje no quiere decir que sea la definitiva, ya que se puede trabajar para mejorar esta condición. Muchas gracias, doctora. Y bueno, dentro de las preguntas que nos están enviando el público desde Facebook, si nos puede apoyar, doctor Carlos, dice, ¿por qué las niñas es más frecuente que padezcan el síndrome de Rett? Porque es una condición que se llama ligada al X. Aquí hay varias consideraciones sobre el síndrome de Rett, porque si bien es más frecuente que las formas clásicas, en donde lo que hay es neuroregresión alrededor de los 2 años, movimientos estereotipados, puede haber alteraciones cardíacas, etcétera. Esas son formas clásicas. También puede haber marcha táxica, etcétera.
pero también existen formas atípicas de síndrome de Rett que sí son vistas en las niñas, en donde pueden desarrollar lenguaje, en donde no hay este deterioro tan significativo de neurocognición, pero sí hay, a pesar de eso, ¿no? Una neurodegeneración relativamente más leve y casos que se salen de la regla. Pero actualmente síndrome de Rett es considerado un espectro en donde también tenemos pacientes, hombres que presentan síndrome de Rett, a pesar de que el gen se encuentra en el cromosoma X. Para ser más específico, ustedes saben, las mujeres tienen 2 cromosomas X, nosotros los varones tenemos un X y un Y, o salvo excepciones que son condiciones genéticas. Entonces, cuando hay 2 X, pues digamos que uno compensa al otro. Cuando hay un solo X, pues no hay manera de compensar y es por eso que se ve más frecuentemente en mujeres, porque por lo general los hombres se abortan o bien no tienen estas manifestaciones tan atípicas, ¿no? Que pueden ser formas leves. Sin embargo, me retrocedo a comentarles que actualmente es considerado un espectro. Tenemos pacientes, hombres, que tienen simplemente una neuroregresión con discapacidad intelectual que presentan variantes patogénicas o mutaciones, como se les conoce actualmente como variantes patogénicas en gen MECP2 y en otros genes que mimetizan autismo, perdón, que mimetizan síndrome de Rett. Y podemos tener casos en hombres tan graves como antecedentes de hidrops en el embarazo, etcétera, o casos que se abortan, pero sí es muy, digamos, variado el espectro de manifestaciones que se pueden presentar y sí, las formas clásicas de síndrome de Rett las vamos a ver más frecuentemente en mujeres por el mecanismo ligado al X, tomando en cuenta que además puede repetir esta enfermedad, 50% de riesgo en varones de repetición, 50%, perdón, que se abortan o que tienen estas manifestaciones más graves, 50% de mujeres con síndrome de Rett, 50% de mujeres sanas sin síndrome de Rett. Entonces, aunque aquí la gran diferencia, por ejemplo, para las formas típicas, pues no esperamos un alto riesgo de recurrencia por las situaciones reproductivas dadas o relacionadas con la discapacidad. Espero que haya quedado clara la respuesta. Gracias, doctor Piña. Y bueno, complementando en el mismo son del síndrome de Rett, también preguntan que por qué en autismo profundo son más susceptibles a padecer crisis epilépticas. No sé si está la doctora Claudia, si nos pudiese apoyar. Ok, creo que ya habían mencionado un poco, pero sobre todo cuando el autismo se va a acompañar de alteraciones en el desarrollo o que pueda haber otros síndromes como déficit de atención o sobre todo retraso mental, va a ser más común que encontremos que hay pues otros padecimientos también neurológicos, entre ellos la epilepsia. Y esto más que nada es porque pues también vamos a encontrar que son autismos no puros o podríamos decir un poco más sindromáticos. Entonces, no, como no es un autismo puro, vamos a encontrar que hay otras alteraciones también del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces, estamos hablando de pues pacientitos que van a tener, pues lamentablemente, mayor discapacidad intelectual, van a tener pues más padecimientos, ya puede ser también a nivel físico, a nivel corporal. Entonces, pues son pacientitos que en realidad tienen múltiples padecimientos. Como repito, no son autismos puros. Gracias, Sí. doctora. Y complementando lo que muy acertadamente dice la doctora Claudia, cuando tenemos crisis convulsivas y esta discapacidad intelectual profunda, hay que irnos a descartar que sea un autismo secundario o asociado a padecimientos genéticos, tomando en cuenta también, o sea, son 3 características o 3 tips que les puedo proporcionar para descartar o hacer diagnóstico diferencial en un autismo, digamos, puro. Pues no vamos a tener alteraciones tan palpables, o no va a haber en resonancia magnética, o sea, en la estructura del cerebro, no vamos a tener alteraciones sistémicas. Entonces, cuando tenemos crisis convulsivas, discapacidad intelectual predominantemente de moderada a grave y además
manifestaciones físicas que nosotros conocemos como dismorfias, cuando son pacientes que se salen de lo habitual en rasgos faciales o en rasgos corporales, incluso malformaciones cardíacas, renales, etcétera, sí es obligado que canalicen o que canalicemos a médicos especialistas en genética para hacer el diagnóstico diferencial. Gracias, doctor Piña. Y dentro de los mitos, se menciona que la luna llena puede influir para desencadenar desestabilización emocional, tal como incrementar la agresividad. ¿Será esto cierto? Doctora En Vanessa. medicina referente a la luna llena hay muchos mitos, no nada más con los pacientes con autismo. Incluso un término que anteriormente se le daba a los pacientes psiquiátricos eran lunáticos, porque se decía que en luna llena era cuando los pacientes estaban más agitados. Digo, también pregúntenle a cualquier ginecólogo y les dirá que es cuando se llena más la sala de partos, y los urgenciólogos también dicen que es cuando se llena más la sala de urgencias. Entonces, en realidad no es algo que esté comprobado científicamente, más bien es parte de los mitos que existen, y debo decir, dentro de varias especialidades de medicina. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora, ¿qué nos sugerirían a los cuidadores primarios, que vienen siendo los papás o los abuelos, para dar la atención al niño cuando asisten a reuniones sociales, lugares públicos o a nivel escolar, como mencionaba la doctora Angeli? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar para no exacerbar sintomatología a estos pequeños de síndrome de Asperger? Creo que como primera Algo de, entrada conocerlo, conocer al pequeñito, conocer sus hipersensibilidades o sus hiposensibilidades, conocer cómo se siente en los diversos ambientes, cómo él reacciona a diferentes lugares sociales y entendiendo o ampliando nuestra paciencia y empatía. No es la actitud de llevarlos o forzarlos o mantenerlos, en realidad muchas veces solo desencadena estas crisis sensoriales, de las cuales todavía es más difícil trabajarlas, sobre todo pensando en la escuela. Les cuento simplemente el caso de un pequeñito con el cual me tocó trabajar, el cual llegaba a casa, es no verbal, y llegaba a casa y desencadenaba en crisis. Llegaba a casa de la escuela y desencadenaba crisis. Eso le empezó a causar rareza a la mamá porque es algo que generalmente no hacía. Entonces empezó a percatarse, como él no podía expresarlo verbalmente, qué era lo que sucedía, empezó a tomar medidas y empezó a revisar qué pasaba en la escuela. Ella decía, tal vez alguien lo molesta, tal vez hay un alimento que no le gusta, se siente muy acalorado, y se dio cuenta que en el salón de clases lo sentaron cerca de la bocina y la profesora estaba transmitiendo videos durante el día. Entonces, como en ese momento no manifestaba su inconformidad debido a su hipersensibilidad auditiva, llegaba a casa y causaba una crisis. Entonces, como la mamá lo sabía, pues logró tomar las medidas y pedir el cambio de lugar y bueno, tomar las medidas a nivel escolar. Pero definitivamente conocer al pequeñito que vive contigo o conocer al niño del cual estás a cargo es trascendente. Gracias, doctora. Sí, díganos, doctora Vanessa, algo que nos quería aportar. Sí, uno de los factores es que este tipo de población suele presentar en cierta medida, cierto grado, agorafobia o fobia social. Entonces, en los casos en los que suelen presentarse, hay que trabajar técnicas con los familiares, entonces, para poder hacer una exposición y sobreexposición. Por otro lado, siempre es muy recomendable de manera psicoterapéutica que independientemente del grado de severidad que tenga el individuo, es importante mantener algo que se llama espacio vital, es decir, respetar los 40 a 45 centímetros para que no se vea abrumada la persona, entonces pueda exacerbar alguna conducta.
Esto es algo que sirve para no solo los TEA, sino para diversos trastornos también. El espacio vital es un elemento muy básico y que muchas veces en el proceso psicoterapéutico y ocupacional no se lleva a cabo. Entonces, eso consideraría que sería un factor, más muchos otros, como lo que son el poder identificar habilidades, intereses y talentos. Estamos dejando de lado los talentos. Y hay que tener en cuenta que esta población suele tener mucho apego al lado de las artes. Entonces, eso también va a favorecer que su entorno, la familia, el contacto primario, pueda ayudar a expresarse y a sociabilizar de una mejor manera cuando nosotros favorecemos que pueda hacer una expresión sensorial, perceptiva y emocional a través de medios de artes visuales, pictóricos o musicales. Muchas gracias, doctora. ¿Y algo más nos quiere comentar la doctora Claudia? Adelante. Sí, digo, para agregar lo que ya comentaron, efectivamente conocer al pequeño con autismo, pero también conocer el padecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás pueden saber del padecimiento, pero el resto de la familia no. Y es en estas reuniones familiares donde el pequeño pues tiene una acción y la familia lo va a tachar como que es un y en lugar de ayudar van a insistir más como a la parte de, pero házalo, pero tráelo para acá, pero oblígalo a que coma. Entonces también como dar esta información a la familia completa para que también lo conozcan y que no lo hagan pues un momento muy incómodo esto de usar los listones y que por colores nos indican qué padecimientos hay y en el caso del color azul es del autismo. Entonces la intención es de que, por ejemplo, los pacientitos con autismo puedan llevar pues un distintivo de ese listón azul en la calle y si nosotros llegásemos a ver alguno en la calle y sabemos esta parte de la estimulación sensorial o si los vemos que están haciendo pues un berrinche o están teniendo un mal comportamiento, no criticar a los papás, sino nada más comprenderlo y pues tener la tolerancia adecuada. Muy interesante esa cuestión del distintivo, doctora Claudia. Y bueno, doctor Piña, me parece que nos quiere comentar algo más. Sí, nada más tomar en cuenta, ¿no? Nosotros especialistas en genética vemos a la familia y nos vamos mucho sobre la persona afectada, pero también tomar en cuenta las cargas que pueden tener los cuidadores, sobre todo en casos de autismo con discapacidad intelectual, de lenguaje, etcétera, y recomendarles que ellos también acudan a terapia, a psiquiatría, etcétera. Y otra vez hacer énfasis en que no debemos mezclar autismo con síndrome de Asperger. Muchas gracias. Dentro de las aportaciones del público nos preguntan si les pueden recomendar bibliografía o artículos, libros para leer más sobre este tema. No sé quién gusta empezar a comentar qué podrían leer autores. Mire, desde el punto de vista, bueno, entiendo que la mayoría de los que estamos acá somos personal de salud. Entonces, más que libros, acuérdense que los libros por lo general traen retrasos de 2 hasta 10 años de lo que tenemos a la vanguardia. Entonces, meterse a bases como PubMed, Artemisa, etcétera, para encontrar, poniendo autismo, pues podemos encontrar buenos reviews, revisiones que hay desde el punto de vista genética, nutricional, conductual, psiquiátrica, etcétera. Podemos encontrar muy buenos artículos. Y desde el punto de vista de divulgación, ya por ahí nos recomendaron Reality Show, el programa que yo les comenté. Entonces, sí tenemos mucha información en Internet, pero realmente si queremos tener lo más certero, lo más a la vanguardia y lo más científico, obviamente buscar en bases de datos de origen científicos. Y a lo mejor, pues si somos papás o amigos de personas que tienen autismo, punto y aparte síndrome de Asperger, sí buscar libros. Yo no tengo como tal una recomendación de divulgación porque sí me baso en lo científico, pero pues a lo mejor aquí nuestros compañeros pueden recomendar o si ustedes mismos o en asociaciones de padres o
o centros como el de Autismo Teletón, pues sí nos pudieran recomendar algo muy interesante también para nosotros. Gracias, doctor Piña. Díganos, doctora Claudia. Bueno, a mí principalmente me dijeron que esto también iba a ser para población en general, entonces más como para resolver dudas o un pequeño manual de ir conociendo el padecimiento, pues aquí en México tenemos las guías clínicas que son del Hospital Juan N. Navarro, que es el psiquiátrico infantil. También tenemos guías clínicas como son la Asociación Americana de Pediatría o la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil, que son guías ya dirigidas a papás o a público en general, donde ahí viene como una explicación más sencilla de lo que es el padecimiento, cómo iniciar pues la búsqueda de diagnóstico, del tratamiento, qué recomendaciones pueden hacer también dentro de la familia. Entonces, más bien es como acercarse a estas asociaciones para que encuentren que sí es información científica, pero ya, vamos a decir, un poquito digerida para pues el público en general. Yo aprovecho este tiempo también para invitarlos a mi página. Es una página de divulgación de la ciencia donde solo trabajo la divulgación sobre el trastorno del espectro autista. Está muy enfocada a papás que quieran saber sobre el tema y se llama Mamá Científica en Facebook y Científica Mamá en Instagram. Ahí trato de estar actualizando y posteando lo nuevo me refiero a lo que se publica en artículos científicos oficiales y tratarlo de platicar de la forma más sencilla para todos los papás. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues dentro también de lo que está comentando el público, pregunta lo siguiente. ¿Cómo hacer esos acompañamientos o terapias para los cuidadores primarios con la finalidad de que estén bien estos cuidadores primarios, ya que esperan que su bebé o niño estén bien y al final viven un duelo por tener esta condición? Aquí se puede abordar de dos formas. Una, generalmente, si están ya dentro de una asociación donde se haya hecho el diagnóstico y les están proporcionando como el tratamiento, sobre todo de varias psicoterapias, generalmente estas asociaciones tienen grupos de apoyo para padres y ahí les pueden dar como esta información o esta atención. La otra sería que si los papás están identificando que sí están pasando por un duelo que no pueden superar por sí mismos o que aparte del duelo eso ya se convirtió en una depresión o en una ansiedad, pues es acudir a un tratamiento de salud mental, ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo, para que pueda llevar pues un tratamiento individual y trabajar él mismo en lo que están siendo pues todas sus complicaciones, todo lo que le está causando pues estas alteraciones y que esté mejor para el cuidado del menor. Gracias. Doctora Angeli, no sé si usted comentar algo. Sabemos que tiene experiencia y tiene esta página donde da muchos tips. Sí, básicamente es este acompañamiento. Puede ser a través de la psicología, por supuesto, a través de la terapia, pero incluso platicar con otro papá que sí te entienda, el saber que hay más personas que están atravesando lo mismo que tú, ayuda mucho. Hay varias asociaciones que hacen estos grupos familiares en donde simplemente se trata de que papás conversen con otros papás, ¿no? Y eso digamos que hace ese grupo de apoyo con el cual todos caminamos, sabiendo que esa es una carga compartida, en el sentido de que somos una población grande los que estamos atravesando alguien cercano con trastorno del espectro autista. Cierto. Muchas gracias, doctora Angeli. Y bueno, nosotros como adultos ya hemos hablado acerca de qué hacer o cómo tratar con niños pequeños en cuanto a su alimentación, pero nosotros, ¿qué debemos evitar hacer como para desencadenar esas crisis que puedan tener estos pequeños con autistas o con síndrome de Asperger? Pues, bueno, ya se había comentado anteriormente que lo principal es conocer pues al niño que tiene esta condición, pero lo cierto es que aunque conozcamos a nuestro niño, muchas veces va a haber estímulos a su alrededor que pueden desencadenar las crisis, aunque más lo queramos prevenir. Pues aquí más bien no es tanto qué podemos hacer para prevenirlas o que no las tengan, sino cómo actuar cuando ya las están teniendo, que ya también pues se comentó a lo largo de la plática.
Y bueno, por ejemplo, menciona aquí, en zonas rurales donde no se tiene acceso a lo mejor a bibliografía, internet, y desconocen de estas asociaciones, ¿a dónde podrían acercarse o qué podrían hacer? Ujú. Digo, afortunadamente el Internet, que sé que pues aún así no toda la población mexicana tiene acceso, pero también ya por Internet hay muchas asociaciones que están haciendo lo mismo que nosotros hoy, de hacer videos, hacer pláticas, que las suben también en Facebook Live o que las dejan en YouTube. Entonces es cuestión de que también las pudieran buscar en Internet, pero sí saber que son pues de asociaciones como tal y ahí obtener la información, porque sabemos que las limitaciones físicas para la atención, sobre todo de psiquiatría infantil, pues son bastantes aquí en México. No todas las ciudades, no todos los estados tienen psiquiatras infantiles y pues lamentablemente ahorita algo que sí ha funcionado es tener como la psicoeducación o la orientación en línea. Cierto. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pasemos a cuestiones estadísticas. No sé si alguien nos pueda comentar ahora sí que, qué cantidad de casos se han reportado, cómo estamos en México, en qué edad es donde los llegan a diagnosticar, pero ya de forma nacional. Sí, doctor Piña. Híjole, se tocó un punto muy álgido que sucede en México. En México, incluso los que estamos familiarizados con enfermedades raras que son de origen genético principalmente, y también enfermedades que tienen que ver con conductas psiquiátricas, etcétera. La verdad es que tanto por un poco por desidia de nosotros personal de salud, como por falta digamos, de sapiencia o de preparación de los papás, no publicamos mucho. Muchas veces hay ese impedimento, ¿no? De que mi niño no es conejillo de indias y para qué lo vas a publicar, etcétera. Y también nosotros que no tenemos siempre la formación o las ganas de publicar. Entonces, aparte de otra situación, el desconocimiento que existe de este tipo de condiciones nos da subdiagnóstico. Entonces, en México, para fines prácticos, no tenemos estadísticas específicas, a diferencia de a nivel mundial, tenemos estimaciones, por ejemplo, a nivel mundial. Lo que sí les puedo decir que la causa de autismo genético, dependiendo de población, va del 3 hasta más del 80% de pacientes diagnosticados. Entonces, pero no es fácil, además de que no son condiciones que sean fáciles de estudiar por ser el diagnóstico muy subjetivo cuando hablamos de las formas puras. Entonces, tristemente, y como en muchas de las condiciones y enfermedades en México, no tenemos estadísticas, al menos que yo conozca o que estén publicadas en páginas oficiales o en artículos. Gracias, doctor Piña. Sí, doctora Claudia, díganos. Sí, efectivamente no tenemos como una estadística adecuada. En la guía clínica del Hospital Juan N. Navarro, la guía que es de trastornos del espectro autista, mencionan que es de aproximadamente el 1% de la población infantil. Pero pues volvemos a la parte de es un hospital de concentración a nivel nacional, es el único hospital psiquiátrico en todo el país y pues volvemos a la parte de hay dentro del espectro autista pues formas más leves que no llegan a ser identificadas. Y eso que estamos hablando de niños, donde es como más fácil identificar, entonces ya a nivel población adulta no hay como que tampoco ningún dato. Por ahí algunas asociaciones intentan hacer un registro nacional de personas con autismo, pero pues nos enfrentamos a esta parte. Muchos papás pues no quieren que se les registre en esta página, no están de acuerdo pues así que los hijos sean conejillos de India, que se le hagan estudios, entonces es muy difícil saber cuál sería la estimación nacional. Gracias, doctora Claudia. Sí, doctora Vanessa.
Sí, antes de la pandemia se sabía más o menos que en México podía haber 1 de cada 100 niños con TEA, a nivel mundial 1 de cada 115. Desafortunadamente, en proceso pandemia, muchas investigaciones se vieron detenidas precisamente por ello. Apenas se están retomando, porque son por lo regular estudios longitudinales. Entonces, bueno, pues las estadísticas quedan bastante atrasadas y eso es la numerología hasta por lo menos el 2018 más o menos. Aquí considero también muy importante de lo que preguntaban sobre el manejo que los padres pueden hacer cuando tienen a un familiar con trastorno del espectro autista. Por el área de psicología siempre se hace la sugerencia que trabajen el proceso de duelo, el duelo inicial, que son los primeros días, las primeras horas después de haber recibido un diagnóstico, y eso no solo aplica para este tipo de trastornos, aplica también para muchas otras circunstancias, y luego el duelo que es de los 6 meses y el duelo prolongado. Entonces, se trabaja eso primeramente y posteriormente lo que es la inteligencia emocional. Se trabaja en los padres la inteligencia emocional, de los cuales no me atrevo a recomendar un autor, pero sí a todo el público que nos está viendo. Libros sobre inteligencia emocional pueden coadyuvar mucho para poder empezar a manejar esta situación, porque precisamente es lo emocional lo que luego nos lleva a no poder manejar la situación, las circunstancias. Entonces, eso en proceso terapéutico se maneja, el poder ayudarles a los cuidadores primarios, ya sean padres, tutores, etcétera, a que puedan desarrollar inteligencia emocional para poder hacerle frente a esta situación. Y eso les sirve tanto de crecimiento personal como de todo el entorno. Entonces, sí sería importante que consideraran el adquirir material relativo a este tema. Sí, claro, es muy importante, como dicen, la educación, tanto a los papás, porque precisamente luego ellos por pena, no saber cómo manejar esto, pues mejor esconden o no hacen público la condición que tienen con su pequeñito. Y bueno, hay una pregunta en el público que nos menciona si hay evidencia o se puede detectar en alguna fase del embarazo el que el producto sea o vaya a tener autismo. No sé si el doctor Piña, ok, adelante, nos pueda apoyar. Ah, está apagado su micrófono, doctor Piña. Ya, entre las áreas que nosotros manejamos tenemos la de diagnóstico prenatal. Un autismo puro como tal, pues sabemos que no nos va a dar manifestaciones a nivel de estudios de laboratorio, gabinete, etcétera, ni en estudios moleculares como tal. Todavía no tenemos estudios claros que nos puedan decir si hay predisposición a, y aparte, pues no sería tan ético realizarlos desde el punto de vista que son pacientes que funcionalmente pues pueden ser ahora sí, muy adaptables y muy adecuados para el medio. Sin embargo, para estas formas monogénicas, como que se asocian a autismo o a conductas del espectro autista, como síndrome de Rett, X frágil, síndrome de Angelman y otros muchos síndromes, tanto monogénicos como cromosómicos, que los cromosomas son paquetes de genes, sí podemos tener acceso a hacer un diagnóstico prenatal y de ahí pues tomar las medidas al nacimiento para pues, recibir al paciente de acuerdo al síndrome que tenga, pero solo para los casos sindromáticos y no tomando el autismo como un síntoma principal, sino todo el global de manifestaciones que se ha presentado en una familia. Ok. Esto quiere decir que ¿en qué trimestre podría hacerse alguna investigación? Si tenemos antecedentes familiares, bueno, es muy buena pregunta, si tenemos antecedentes familiares, podemos empezar el abordaje ahora sí que desde el momento que los pacientes decían o que la pareja decía embarazarse. ¿Por qué? Porque los especialistas en genética también vemos pareja sana o pareja con factores de riesgo
y no solo nos enfocamos en la parte médica, clínica y de diagnóstico, sino que también un poco con apoyo obviamente de psicólogos bien especializados, tanatólogos, en esta parte de asimilar la mala noticia. Entonces, sí es bueno que parejas que tienen el antecedente empiecen su diagnóstico prenatal, incluso al momento de estar en un embarazo. Clásicamente para enfermedades cromosómicas, podemos ir sospechando de acuerdo a marcadores que son hormonas placentarias desde el primer trimestre, ya a partir del segundo trimestre o de la semana 12, también ir pensando en otros marcadores que son estructurales y que los vamos a notar a través de simples ultrasonidos de segunda dimensión, que es el que hacen la mayoría de los ginecólogos dentro de sus consultorios, y ya de ahí irnos a estudios más especializados que van desde cariotipos o estudiar todos estos paquetes de genes en líquido amniótico o el ADN en sangre materna, que pues nos dan una estimación o nos pueden ayudar a sospechar una enfermedad, pero les repito, esto hablando de enfermedades monogénicas o cromosómicas, no para autismo puro. Básicamente la vigilancia y que se haga un buen diagnóstico diferencial, pues va a ayudar a que esta pareja sepa sus riesgos de recurrencia, que no son altos, y que pueda tomar una decisión reproductiva que además no debe ser guiada por nosotros. Ellos tienen autonomía para poder decidir qué es lo que van a hacer con su vida reproductiva a futuro. Correcto. ¿Y este tipo de pruebas, doctor, son muy costosas? Otro punto álgido. En algunos casos, bueno, es que depende, ¿no? También, desafortunadamente en México los índices de pobreza pues, son muy altos y lejos de mejorar van empeorando. Sí son pruebas que desde el punto de vista de la mayoría de la población suelen ser caras. Pueden ir desde 5,000 a 13,000 pesos, algunas hasta alrededor de 20,000 pesos, 30,000 pesos en algunos casos, e incluso también cuando hay la opción de hacer diagnóstico preimplantación, que es sacar en las primeras etapas de la formación embrionaria, pues a este futuro embrión, y hacer el diagnóstico en una sola de las células, y suelen ser muy, muy, muy costosas, pero pues que permite implantar luego productos que vayan a ser sanos en el futuro, hablando de enfermedades genéticas monogénicas o cromosómicas. Entonces, sí son, para fines prácticos, sí son caros, y lamentablemente nuestro sistema de salud solo permite que personas que tienen pues poder adquisitivo puedan acceder a ellas. En algunos casos, pues en los hospitales sí tenemos grupos, tratamos de conseguir, se consiguen descuentos, y ahí es donde podemos manejar a esta población que pues es la mayoría de la gente que tenemos en el país. Muchas gracias, doctor Piña. Y bueno, ya nos habían comentado acerca de nivel de conocimientos que pueden desarrollar, igual, con porcentajes, pero dentro de las preguntas del público refieren que personas con autismo leve pueden ser o muy inteligentes para una actividad, pero al mismo tiempo torpes para otra. ¿Eso también es evidente? Bueno, aquí me gustaría también hacer énfasis que no todos los seres humanos son buenos en todo. Entonces, no es algo así como estigmatizar y el decir que hay una torpeza de alguien. Van a haber personas muy buenas en el fútbol americano y otras que no puedan para nada jugar algún tipo de deporte, y eso no le confiere o le implica una torpeza. Entonces, sería importante no ponerle un etiquetado con esa terminología, y entender que todos los seres humanos, inclusive con TEA o sin TEA, pueden ser muy talentosos en algo y en otros no tanto.
y que además los talentos se potencializan y otras cosas como habilidades también pueden ser desarrolladas. Entonces, cuando notamos que alguien posee menos habilidades en algo, solamente es estimularle para mejorar. Sí, ¿algo más que quiera agregar, doctora Angeli? Sí, creo que lo que dice la doctora Adriana es certero y creo que eso ayuda completamente a los papás de entrada, o sea, no visualizar a tu pequeño o a tu familiar como alguien incapaz o que es algo que no va a poder hacer nunca, sino más bien que te enfoques en que esa área que le falta desarrollo, que le falta práctica, que todo el esfuerzo esté ahí. Y bueno, sumándome un poco también a los comentarios de lo caro, de que una de las dificultades con respecto a TEA es que todo el proceso de diagnóstico, todo es muy caro si alguien lo quiere hacer de forma particular. Y no solo el diagnóstico, sino después sostener todas las terapias que se necesitan, todo el apoyo. Estamos hablando de un asunto muy, muy privilegiado, a menos que estén unidos a asociaciones o a no sé, lugares donde esto se supla de alguna manera, pero las filas son enormes. Por ejemplo, por lo menos puedo hablar de la ciudad de Jalapa, donde yo radico. El único lugar donde pueden hacer esto de forma gratuita está tan saturado que este año ya no aceptó un niño más. Nada más como para plantear esta problemática, ¿no? Sí se hace así, pero de forma privada es extremadamente costoso. Claro, doctora. Y bueno, sí, efectivamente, en la película Radical, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, menciona eso, ¿no? Todos tienen el potencial. El asunto es el apoyarlos y educarse, capacitarse y sacarlos adelante, ¿verdad? Bueno, pues estamos viendo que el tiempo ya se está terminando y quería pedirles a cada uno de ustedes un comentario final para el cierre de esta sesión y pues empezaríamos con la doctora Claudia Martínez, por favor. Sí, pues bueno, como estamos viendo, yo creo que se necesita de más divulgación entre la población general para que se pueda dar un diagnóstico y tratamiento a tiempo, pero también de parte de las instituciones de salud tenemos todavía mucha carencia para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, pues sí, efectivamente es estar más pegados a asociaciones, a buscar qué otras opciones podemos tener de tratamiento fuera como del medio institucional. Y sí, efectivamente el tratamiento suele ser bastante caro en cuanto a terapias, en cuanto si usamos manejo farmacológico. Entonces, lo más ideal es, de hecho, la prevención desde antes del embarazo, que mamá, papá sepan cuáles tienen que ser los cuidados adecuados, que lleven un buen seguimiento en el embarazo, las mejores condiciones del nacimiento y estar muy al pendiente de lo que es el desarrollo para que en cuanto se vea alguna alteración, pues tener la atención adecuada. Muchas gracias, doctora. Doctora Vanessa, si gusta apoyarnos con un comentario final. Sí, primero que todo es importante no estereotipar, no estigmatizar, adjetivizar a las personas, cual sea su condición, porque eso genera una afectación emocional bastante severa. Por otro lado, los padres con familiares o familiares con algún otro miembro de la familia, valga la redundancia, que posea un TEA o cualquier otro tipo de trastorno, es importante que no se sienta solo, sola. Hay instituciones, hay lugares donde pueden recibir apoyo y pueden manejar estas circunstancias de la mejor manera. Hay literatura, trabaja la inteligencia emocional, literatura sobre duelos, duelos sobre todo en enfermedades, porque aunque no es una No enfermedad, sé, Ramón, yo no la tengo. perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Ok. Estas se asemejan precisamente a un cambio drástico en la vida. Entonces, es importante tener mayor información, acercarse siempre a instituciones de salud, acercarse a los profesionales que están a la mano. Si están en zonas apartadas donde no haya internet, también por parte de los centros de DIF
y también en algunos acercamientos con INEA les pueden proporcionar información de manera escrita donde puedan obtener acercamiento acerca de estas patologías. Un gusto haber participado con ustedes y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Vanessa. Y sí, efectivamente, asociaciones como Teletón también podrían ser alguna de las opciones. Y bueno, doctora Angeli, ¿nos puede apoyar con sus comentarios finales? Claro que sí, hacia la sociedad en general sería ampliar esta empatía. Este concepto de inclusión que tanto está de moda justamente se refiere a que esta neurodivergencia no sea tachada, no sea rechazada y no sea sobre todo prejuzgada. Ver a un niño en medio de una crisis en el supermercado, en el parque, no es falta de disciplina, no es que los papás no saben cómo educar a sus hijos. A veces no entendemos por lo que está pasando esa familia. Se nos hace fácil simplemente soltar un comentario muy a la ligera. Para los papás, eh, el diagnóstico de trastorno del espectro autista es un diagnóstico de luz. Es horrible no saber qué le pasa a tu hijo. Es horrible ver que cosas no están bien, pero que no sabes por dónde, ni cómo, ni hacia dónde caminar. Entonces, saber que es parte de este trastorno te da esa luz de empezar a tomar decisiones concretas sobre un camino ya sólido donde puedes empezar a ver este avance, a la progresión, a no desanimarte porque tal vez no vas a verlo de forma instantánea, pero sí durante el proceso vas a ver progreso. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. A usted, al contrario, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, finalmente, doctor Carlos Piña, si gusta darnos algún comentario final. Sí, pues primero muchas gracias por la invitación, tanto a ustedes como a los que están aquí presentes, a los compañeros. Y pues por último, tomar en cuenta que cada persona con autismo, cada niño, cada niña con autismo y cada familia con autismo son diferentes, son seres individuales, son familias individuales y tenemos que atender la problemática como un fenómeno individual, valga la redundancia. Y por ahí les dejo con un comentario que alguna vez escuché de una mamá de un paciente con autismo para que también comprendamos y hagamos empatía con ellos, porque pues lo que decía esta mamá, que si algo era bien difícil de estos pacientes, es por parte de los papás, es no poder recibir un te amo. Entonces, pues que muchas gracias por concientizar este tipo de temas y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y siempre son diferentes estos pacientes. Muchas gracias. Por supuesto, doctor Piña. Gracias a ustedes. En un momento más les enviarán sus constancias por medio de WhatsApp. También tenemos ya la liga de inscripción para que obtengan sus constancias quienes estuvieron escuchándonos en este interesante tema. Y bueno, yo también me quiero despedir con una frase de una maestra de farmacia hospitalaria, Mirna Rosario Encalada, que dice: ser farmacéutico no es una profesión, ser farmacéutico es un estilo de vida. Y bueno, le voy a pasar los micrófonos a nuestra estimada Química Ángeles para que nos dé los anuncios finales y promociones para congresos, diplomados y otros cursos. Muchas gracias, Bárbara. Yo te les muestro otra parte Sí. de algo, los prismas basálticos, que estos son formados por una erupción volcánica. Y les digo, está muy cerca ahí mismo en Huasca y les damos una escapada, estamos cerca de la Ciudad de México. Y Bere, le damos la voz a Bere también para que nos los anuncios parroquiales. Adelante, Bere, bonita. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los anuncios. Nos preparó Víctor un video. Permítanme un segundito, nada más déjenme. Realmente comparto el sonido porque luego se me va ahí. Y les agradecemos mucho su asistencia. Recuerden que para los asistentes tenemos constancia también. Y para los ponentes, bueno, para los que estuvieron en la charla con nosotros, tenemos constancias que les haremos llegar. Entonces, ahí está.
Y bueno, con esto terminamos nuestro desayuno. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.